Hola, buenas noches, mi nombre es Joaquín Pérez y les voy a presentar mi proyecto número 2 titulado ALU a 3 bits. Esto para la materia de diseño digital moderno semestre 2023-1. Entonces vamos a comenzar. Como objetivo tengo planteado que el alumno conozca y utilice una ALU, es decir, una unidad aritmética lógica, Arithmetic Logic Unit por sus siglas en inglés, y que el alumno refuerce conocimientos de armado de componentes en VHDL, cosa que hemos venido haciendo en las últimas dos tareas y que es bastante importante para llevar a cabo este proyecto. Así que en resumen, ¿qué tenemos? Pues vamos, o más bien implementaremos una ALU de 3 bits en Quartus Prime Lite 20.1, es decir, el software que yo utilicé, haciendo uso de programas hechos en entregas pasadas, y realizaremos las modificaciones necesarias. ¿Qué programas? Ahorita lo vamos a ver justo después de que terminemos de hablar de este resumen. Obtendremos y compararemos la RTL obtenida con la solicitada, es decir, la que nos mostraron en el video. La vamos a comparar con la que obtuvimos aquí y vamos a ver qué tan similares son, si son iguales o no. Vamos a explicar el RTL y realizaremos las pruebas de escritorio para comprobar el correcto funcionamiento de la ALU, tanto a mano como haciendo uso de la FPGA, la de 10 Lite, que es la que vamos a ocupar el resto del semestre. Ok, entonces como introducción, ¿qué tenemos? Nuevamente, haciendo uso del software Quartus Prime, vamos a realizar una ALU de 3 bits y lo vamos a implementar en una FPGA, la de 10 Lite. Y con los programas realizados en las últimas entregas, vamos a armar nuestra ALU y realizaremos las modificaciones necesarias para que pueda funcionar. Así que vamos a comenzar con el desarrollo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos nuestro sumador restador, cosa que hemos venido trabajando en las últimas tareas. Necesitamos una unidad lógica y nuestro multiplexor 2x1. Este es un multiplexor independiente del que viene en el sumador restador. Este lo vamos a ocupar para decidir qué actividad queremos llevar a cabo. Una unidad aritmética, que es el sumador restador, o una unidad lógica. Para eso es nuestro multiplexor 2x1. Coloqué un nuevo multiplexor 2x1 para unir la unidad lógica con la aritmética. Y finalmente creamos los enlaces necesarios para el correcto funcionamiento de la ALU, es decir, el top. Esto fue haciendo un último programa donde tenemos control de las conexiones. Bien, perfecto. Ahora vamos a pasar al código, y en el código tenemos lo siguiente. Tenemos la declaración de las variables. Bueno, primero que nada estamos hablando del sumador de la unidad aritmética, es decir, la parte de la suma de nuestro sumador restador. Así que declaramos las variables A, B, nuestro Cin, la salida de la suma, el Cout, y luego viene la arquitectura. Aquí vamos a declarar una conexión, una variable extra llamada mid, de mitad, middle, y después comenzaremos a hacer las operaciones pertinentes para que la suma se lleve a cabo. Hay que recordar que estamos sumando números binarios, no estamos sumando decimales. Hacemos primero la conversión del decimal al binario y después hacemos la suma. Y al tratarse de un sumador restador, hay que recordar que las restas también son sumas, pero la segunda entrada de bits tenemos que convertirlas primero, más bien no convertirlas, aplicarles complemento a 1 y posteriormente complemento a 2. Esto lo veremos más adelante en las pruebas de escritorio. Ok, entonces viene nuestro multiplexor 2x1 para la unidad aritmética. ¿Qué es lo que hace este multiplexor? Pues prácticamente lo que hacemos aquí es el complemento a 1. Si decidimos dejar el switch abajo, es decir, en 0, no aplicaremos complemento a 1 y por lo tanto estamos realizando una suma ordinaria, una suma normal. No queremos hacer restas, queremos hacer sumas. Pero si queremos hacer una resta, aplicamos el complemento a 1, encendiendo este switch. Y entonces los datos que tenemos en el segundo grupo de bits se van a invertir. Le vamos a aplicar un inversor. Y eso nos da finalmente nuestro top de la unidad aritmética, donde unimos la salida del multiplexor, es decir, el valor de B. Si va a ser una suma normal, no se le va a cambiar el valor. Si va a ser una resta, entonces se le va a aplicar el complemento a 1. Y esa salida va a ir como la entrada de B para la suma. Posteriormente, si queremos hacer una resta, a fuerzas tenemos que encender el Cin, porque este va a funcionar como nuestro complemento a 2.
Si queremos hacer una suma, entonces no la encendemos. Bien, viene la unidad lógica. La unidad lógica son parecidos a lo que hicimos en el proyecto pasado, donde vimos las compuertas lógicas, el AND, el OR, el XOR, el NOT. Prácticamente es lo mismo, nada más que en este caso utilizando la tarjeta. Entonces tenemos declarar nuestras variables A, B en nuestro selector y F. Ok, entonces también tenemos declaradas en la arquitectura SAND, SOR, SXOR y el SNOT. Entonces tenemos que darle un valor a cada una de estas variables que represente lo que está escrito en su nombre. Es decir, una va a ser el AND, otra el OR, otra el XOR y otra el NOT. Y una vez que ya les asignamos su valor a cada una, tenemos que utilizar un quit select y indicar en qué situación va a encender. En qué situación vamos a ver una AND, una OR, una XOR, una NOT en la tarjeta. ¿Ok? Posteriormente tenemos nuestro multiplexor, pero en este caso para la ALU. Ya no estamos hablando del sumador restador, ya estamos hablando de la ALU. Y aquí, ¿qué es lo que notamos de diferente en comparación con la anterior? Bueno, primero que nada ya tenemos a A, cosa que en la unidad aritmética no teníamos, solo teníamos a B. Aquí tenemos tanto a A como a B. También tenemos el selector, la salida del multiplexor y después de eso viene la arquitectura, donde si tenemos 0 vamos a trabajar con A, si tenemos 1 vamos a trabajar con B. Aquí, dependiendo de la modificación que se realice en el top, es la selección que se le dará a, bueno, si vamos a trabajar con una unidad aritmética o una unidad lógica. Eso es lo que será en el top. Vamos a definir cuál va a trabajar con cuál. Y aquí tenemos nuestro top, donde declaramos todas las variables que vamos a ocupar. Y posteriormente hacemos las conexiones. Primeramente debemos recordar que en la arquitectura siempre debemos declarar la variable que vamos a utilizar como puente de conexión. Nuestros cables, por decirlo de otra manera. Y ya después tenemos nuestro top. Bueno, nuestras conexiones en el port map. Primero trabajamos con la unidad aritmética. Después con la unidad lógica. Y después con el multiplexor. Cosa que tienen en común todos es el selector. El selector es el único que ha estado cambiando continuamente. Independientemente de que las conexiones que estamos haciendo son en otras posiciones, hay que tomar en cuenta que nuestro selector es importante para este caso. Y posteriormente viene la RTL, donde tenemos la obtenida con la solicitada. Y vamos a hablar más de esto. ¿Qué notamos? Primeramente, aquí decimos que son iguales. Ya obtenemos puntos de ganancia porque son iguales. Entonces, para la RTL de la ALU, ¿qué podemos notar? Bueno, tenemos 4 entradas, A, B, el CIN y el selector. Son las 4 entradas que vamos a necesitar para que funcione nuestro sistema. Y estas apuntan a unas a la unidad aritmética, otras a la unidad lógica y finalmente al multiplexor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Cuando iniciamos la tarjeta, tanto la unidad aritmética como la unidad lógica ya procesaron los datos. No los estamos viendo, pero ya están procesados. Entonces el multiplexor, nosotros tenemos que definir cuál vamos a ver, qué dato queremos ver, el de la unidad aritmética o el de la unidad lógica. Y una vez que ya decidimos, obtenemos nuestra salida de la ALU. Y también obtenemos nuestro cout. ¿Ok? Esto si elegimos ver la unidad aritmética. Si decidimos ver la unidad lógica, tendremos también nuestro cout en la tarjeta, pero realmente no es un cout que estamos buscando. Bien, aquí viene el RTL de la unidad aritmética. Tenemos 4 entradas, A, B, el selector y CIN, donde B y el selector van a pasar por el multiplexor 2 por 1 y vamos a obtener una salida. Ok, aquí es donde vamos a definir si nuestro B va a ser inversor o no va a ser inversor. Perfecto. Para el sumador vamos a tener 3 entradas. A, la salida del multiplexor, es decir, B, y nuestro CIN.
Y aquí es donde decidimos, si queremos hacer una resta, nuestro Sein tiene que estar encendido. Si queremos hacer una suma, tiene que estar apagado. Porque Sein hace el propósito del complemento A2. Es decir, sumar un 1 al resultado que ya tenemos. Y finalmente ya tenemos nuestras dos salidas, el Cout y la salida ordinaria. El Cout es requerido tanto para la suma como para la resta. ¿Por qué? Porque si sumamos 3 bits, por decir algo, queremos sumar un 1 más 1 en el bit más significativo, vamos a obtener al final un 1, 0. Entonces necesitamos un cuarto bit, cosa que para eso es el Cout. Y entonces tenemos ahora el RTL de la unidad lógica. Nuevamente hay que recordar que todos estos datos ya fueron procesados en un principio y nosotros, dependiendo del valor que le queremos dar al selector, es el dato que vamos a poder ver para finalmente obtener una única salida. Esto lo veremos más adelante en las pruebas de escritorio. Y ok, ahora tenemos el RTL del multiplexor de la ALU, donde tenemos nuevamente 3 entradas. Y aquí, dependiendo, más bien, donde tendremos que elegir qué valor obtendrá nuestro multiplexor y dependiendo de eso obtendremos la salida final. Aquí elegimos si queremos ver el de la unidad aritmética o el de la unidad lógica. Así de simple, un switch o el otro. Y eso nos da nuestra salida de la ALU. Pero ya basta de código y vamos a verlo en la hoja. Entonces, vamos allá. Pero primero, antes que nada, hay que recordar que tenemos la declaración de pines, que es las que definimos en el software. Tenemos aquí la declaración que hicimos para tanto las entradas de los bits A como los de B, nuestro CIN, nuestro Cout, las salidas de la ALU y nuestros selectores. Eso es de la parte del software. Y de la parte derecha de la pantalla estaremos viendo cómo están definidas en la tarjeta cada una de estas entradas y salidas. Bueno, más bien solamente entradas porque las salidas son los LEDs. Ya lo veremos en las pruebas de escritorio. Entonces, ahora sí, vamos allá. Y ya estamos aquí, vamos a realizar ahora las pruebas de escritorio. Primero las realizaremos a mano y posteriormente con la tarjeta. Lo que se nos dio al principio es que A va a tener un valor de 1, 0, 0 y B el valor de 0, 1, 1. Estos son los valores en binario. ¿Esto cuánto equivale en decimal? 1, 0, 0, hay que recordar que es igual a 4 en decimal y 0, 1, 1 es igual a 3 en decimal. Ok, ya tenemos tanto el decimal como en binario. Ahora vamos a las unidades lógicas. Para la compuerta AND, de acuerdo a la tabla de verdad, pero primero tenemos que anotar la operación. 1, 0, 0 más 0, 1, 1. Ahora sí, de acuerdo a la tabla de verdad tenemos que trabajar por columnas. Entonces, 0, 1. De acuerdo con la tabla de verdad de AND, eso es equivalente a un 0. Un 0, 1 nuevamente equivalente a 0 y un 1, 0 igual es 0. ¿Esto por qué? Porque para la AND solo el 1 y el 1 nos va a dar un 1. Para la OR. Para la OR tenemos un caso diferente. La única condición para que tengamos un 0 va a ser cuando los dos sean 0. Entonces en este caso tenemos 0, 1, va a ser 1. 0, 1, 1. 1, 0, 1. XOR. Tenemos lo mismo. Aquí únicamente los valores que son diferentes van a ser iguales a 1. Es decir, 0, 1 va a ser 1. 0, 1, 1. 1, 0, 1. Ahí está. Entonces estos dos son iguales, pero no son lo mismo. Y ahora para NOT A. Para NOT A prácticamente nada más es el inversor. Es decir, de A vamos a ponerlo al revés. 0, 1, 1. Lo mismo que en B, pero no es lo mismo. Ahora vamos a realizar la suma. 1, 0, 0 más un 0, 1, 1. Eso nos da 0 y 1, 1. 0 y 1, 1. Y 1 y 0, 1. Ese es nuestro resultado en binario. ¿Esto a cuánto es equivalente? Bueno, sabemos que esto es 4. Esto es 3. Y también sabemos que
que nuestro resultado debería de ser un 7. Ahora lo comparamos. ¿Sí? Es un 7. Perfecto. Vamos a hacer la resta. Tenemos... Espero que se esté viendo. A ver. Voy a poner este aquí. Ok, entonces tenemos un 1, 0, 0 más 0, 1, 1. Esa es la resta que tenemos que llevar a cabo. Una resta de 4 menos 3 que nos debe de dar 1. Entonces vamos a tomar el segundo grupo de bits. Este segundo grupo de bits le aplicaremos complemento a 1, lo cual es equivalente a 1, 0, 0. Y a este complemento a 1 le aplicamos complemento a 2, el cual es 0 y 1, 1, 0 y 1. Y ahora a este complemento a 2 que obtuvimos, vamos a sumarlo con el primer grupo de bits. Es decir, 1, 0, 0 más 1, 0, 1. 0 y 1, 1. 0 y 0, 0. Y 1 y 1 es 1, 0. Por lo tanto, aquí obtenemos que nuestro grupo de bits son 4. Y vamos a verificar. Son 4 más... Son 4 más 5, perdón. 4 más 5 y eso nos va a dar 9. Prácticamente el resultado que tenemos aquí. Pero nuestra resta va a ser únicamente este resultado, el cual es equivalente a un 1. Por lo tanto, nuestra suma es correcta. Ahora vamos a comprobar estos datos en la FPGA. Aquí tenemos los... Bueno, ustedes estarán viendo en la parte superior los valores de los bits. De los switches, perdón. Y tenemos que para A vamos a tener un 1, 0, 0. 1, 0, 0. Para B, 0, 1, 1. Bien, perfecto. 1, 0, 0 y 0, 1, 1. Excelente. Ahora vamos a pasar a hacer las pruebas en las unidades lógicas. Y para eso tenemos como condición que nuestro selector 2 sí o sí tiene que estar encendido. Ahora vamos a probar la compuerta AND de acuerdo a la tabla de verdad que también estarán viendo aquí arriba. 0 y 0 nos va a dar la compuerta AND. Por lo tanto, obtenemos nada. Aquí tenemos nada. Todo está en blanco y comparamos con el que tenemos en la hoja. Y sí, nada. Entonces, por lo tanto, está bien. Ahora, la compuerta OR se activa de acuerdo a nuestra tabla de verdad, encendiendo el selector 0. ¿Y qué notamos? Se encienden los 3 LEDs. Cosa que aquí igual nos indica que deberían de prenderse los 3 LEDs, así que es correcto. Vamos a la XOR, que es encendiendo el selector 1 y apagando el selector 0. ¿Y qué notamos? Nuevamente se encienden los 3 LEDs. Hay que recordar que en este caso solo nos interesan estos 3 LEDs. Entonces sí, nuevamente es correcto. ¿Ahora qué? Nos falta nada más probar la compuerta NOT. La compuerta NOT funciona encendiendo tanto S0 como S1 como S2. Es decir, nuestros selectores. Y eso nos va a dar el inverso de A. Sabemos que A es igual a 1, 0, 0. Entonces su inverso va a ser 0, 1, 1. Cosa que notamos que claramente es cierta. Por lo tanto, es correcto. Y ahora pasamos a la unidad aritmética. Vamos a apagar todos estos switches y nada más dejamos los grupos de switches de A y B. Y para poder trabajar con la suma no necesitamos encender ninguno de estos. Podemos notar que ya está nuestro resultado 1, 1, 1, cosa que es cierto, 1, 1, 1. Por lo tanto, esto es verdadero. Y ahora pasamos a mostrar la resta, donde para la resta tenemos que encender
nuestro sein, el cual es este, pero eso no es todo, perdonen. Tenemos que encender primero nuestro selector 2. Y ahora sí, nuestro sein. Primero el selector 2 porque aplicamos complemento A1, el inverso. Miren, nótenlo. 0, 1, 1, 1, selector 2, 1, 0, 0, 0. Ahora activamos el sein y ahí está nuestro complemento 2, 1, 0, 0, 1. Veamos la hoja, sí, 1, 0, 0, 1, correcto. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro ejercicio ha sido todo un éxito. Y ahora vamos a regresar a la diapositiva. Bien, ya comprobamos las pruebas de escritorio. Podemos decir que nuestro proyecto ha resultado exitosamente. La fabricación de una unidad aritmética lógica. Comprobamos que funciona tanto para unidades lógicas como para unidades aritméticas. Realizamos sumas, realizamos restas, realizamos la comprobación de nuestras unidades AND, OR, XOR, NOT. Y por lo tanto llegamos a las conclusiones de que para este segundo proyecto cumplimos con lo esperado en el objetivo de este. Entendimos lo interesante y complejo que puede llegar a ser el armado de una ALU, las conexiones que se pueden llevar a cabo. Sabemos que son complicadas, pero una vez que las entiendes, pues puedes armar programas muy grandes, cosa que también vemos aquí en el siguiente punto. Entendí de mejor forma la manera de realizar conexiones entre programas en VHDL y entendí que podemos realizar diferentes tipos de operaciones en la FPGA. Esto es algo que no veía posible por la limitada cantidad de switches, botones y LEDs, pero ahora queda mucho más claro. Este tipo de conexiones nos ayudan a entender que a pesar de que tengamos una tarjeta tan limitada con la cantidad de botones que nos pueden otorgar, por decir algo, podemos llegar a formar programas bastante complejos y sin la necesidad de tener una tarjeta enorme. Entonces, por lo tanto, eso sería todo. Las complicaciones que llegué a encontrar a lo largo del camino fue el armado, que es es la parte más complicada de este proyecto, pero nuevamente repito, cuando una vez entiendes lo que estás buscando, es fácil realizar el armado. Nada más sabes qué puntos necesitas conectar, qué salidas, con qué entradas y pan comido. Y finalmente llegamos a la bibliografía, que es donde saqué todas las fuentes que necesitaba para este proyecto, en qué me basé y qué me fue de utilidad. Espero que les haya gustado mi video y eso sería todo de mi parte. Nos vemos en el proyecto número 3.